Muy buenas noches. Hoy día 18 de enero del 2022, como todos los martes a las 7 de la noche, iniciamos nuestro acostumbrado programa en vivo. No sin antes de iniciar la transmisión y el único punto de agenda que vamos a tratar, le queremos recordar que nos pueden escribir en el transcurso en vivo de este programa y sobre todo preferentemente al término del mismo al WhatsApp 987-098-623, quien le habla César Delgado, presidente de la Asociación Civil Más que Consumidores, le responderá con absoluta seguridad y responsabilidad. Pasemos a tratar el único punto de agenda por la trascendencia y por la importancia y sobre todo por la actualidad y la incidencia que tiene sobre muchos adultos mayores. Vamos a tratar el tema, por supuesto, del FONAVI. El FONAVI que ha estado en la boca de no solamente del Congreso, de los medios de comunicación, sino sobre todo del interés de miles de adultos mayores que quieren buscar justicia después de 43 años. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar y lo vamos a dividir en tres partes. Los antecedentes en forma breve, la situación actual, pero sobre todo la situación futura, cómo va a quedar. Este es el título que hemos denominado a nuestro programa en el día de hoy. Todo sobre FONAVI, antecedentes, fechas, montos y otros. Pasemos ahora con la primera parte, los antecedentes. ¿Desde cuándo estuvo en vigencia el periodo del FONAVI? El periodo de FONAVI tuvo una vigencia a partir del 1 de julio de 1979 al 31 de agosto de 1998, o sea, hace 43 años. Un trabajador que iniciaba, un muchacho que iniciaba su vida laboral tanto en el sector público o privado, que tenía 20 años, a la actualidad tiene 63 años. O sea, imagínense el tiempo que ha transcurrido de la fecha de vigencia. Esta fecha de vigencia tiene mucha importancia porque muchos pensionistas, muchos adultos mayores que no han aportado en esa fecha o el aporte ha sido muy reducido. Entonces, con justa razón, a veces se ven excluidos o también, por supuesto, se sorprenden por la cantidad diminuta que han recibido en la primera parte. Este es el periodo de vigencia, 1 de julio de 1979 al 31 de agosto de 1998. O sea, usted tiene que estar absolutamente seguro que usted estuvo en planilla y si usted estuvo en planilla, obligatoriamente eh, aportaba al FONAVI. E inclusive hay un periodo que se le obligó a los independientes, que fue un periodo corto, pero también los independientes tenían la obligatoriedad de aportar. Ahora, ¿qué ha pasado en este proceso? ¿Hubo un proceso de evolución? Por supuesto que hubo un proceso de evolución. Vamos a tratar cuánto entre el enero del 2015 y noviembre del 2019 se ha devuelto a más de 1 millón de fonavistas que estuvieron en las 19 listas, un monto total que supera los 1.346 millones de soles. En promedio, estamos hablando en promedio, hay muchos fonavistas que recibieron mucho menos, más o menos recibieron entre 1.000 y 1.200 soles. ¿Por qué? Porque se estableció como suma de aportes por cada mes, valga la redundancia, por cada mes aportado, la suma de 10.69 soles, 10 soles con 69 céntimos por cada mes de aportación. Este cálculo, felizmente, este cálculo irrisorio, felizmente fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
¿Qué pasó después? Pasemos a detallarnos qué pasó después. El Congreso en abril del 2021 aprobó por insistencia la Ley 31.173 que autorizaba la devolución de los aportes del Infonavit, en el cual se tenía que calcular y aplicar para esta devolución no solamente el índice de precio al consumidor, que en pocas palabras es la inflación que ha sufrido desde ese periodo hasta la fecha, sino también la tasa de interés legal desde el inicio de cada aportación individual hasta la fecha de su devolución. El gobierno anterior, la anterior administración del presidente Sagasti, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal, ante el TLC. Dicha demanda todavía no ha sido resuelta. ¿Cuál fue la razón fundamental de las observaciones y la demanda? Que el Congreso no tenía autoridad, no tiene autoridad para generar gastos, que la demanda es absolutamente desproporcionada. Inclusive el ministro de Economía anterior, el señor Mendoza, consideró que esto representaba más o menos 5 veces el PBI de la República China. O sea que la cantidad era no solamente desproporcionada, sino inmanejable e impracticable. Esta demanda ante el tribunal, ante el TC, ante el Tribunal Constitucional, todavía no ha sido resuelto. O sea, todavía permanece en esta entidad, no se ha tocado el tema. Entonces, estamos a la espera de eso. Ojalá que no influya en esto. Pero mientras tanto, el Congreso actual, con la finalidad de viabilizar esta devolución, aprobó la semana pasada modificar la fórmula del cálculo del monto al devolver por la ley, incluyendo no solamente los aportes del trabajador, sino también del empleador y del Estado. Pero con una condición fundamental: solamente se iba a aplicar el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, correspondiente al periodo comprendido entre el inicio de cada aportación individual hasta la fecha de su devolución. Esto le daba un poco más de viabilidad económica. Ya no se van a calcular los intereses legales que eran exorbitantes. Entonces, por ahí más o menos que se está buscando la viabilidad de esta devolución. El monto más o menos que ha calculado el Congreso que se necesita para concluir con la devolución de los aportes del Fonavit es de 42.000 millones de soles. Esto no se sabe cómo, vamos a detallarlo un poquito más adelante en qué situación está eso, pero eso es lo que aprobó el Congreso la semana pasada. Eso es importantísimo señalar. Ahora pasemos. ¿En qué situación está esta ley? Esta autógrafa tiene que ir en esta semana, ojalá que vaya lo más pronto posible, a la presidencia de la República, específicamente al presidente Castillo, para que en el término de 15 días hábiles pueda promulgarla, observarla o a no hacer nada. En el caso en el caso de su promulgación, al día siguiente se promulga en el Diario Oficial del Peruano y al día siguiente entra en vigencia. En el caso de las observaciones, regresa al Congreso y el Congreso tiene que volver a convocar al Pleno para decidir sobre ello. Y si no hace nada, obviamente el Congreso la va a promulgar por insistencia. Esperemos que este gobierno que se declara a favor de los más necesitados, que en este caso son los verdaderamente más necesitados, adultos mayores, la promulgue sin más ni menos, sin ninguna observación. Esa es la seguridad que tenemos, porque verdaderamente ha sido prácticamente con algunas excepciones, pocas excepciones, casi todas las bancadas del Congreso han apoyado esta iniciativa.
Esto es la situación en que está. Una vez promulgada, puede ser por el presidente del Congreso, publicada en el Diario Oficial del Peruano, al día siguiente entra en su vigencia. Como le mencionábamos, por supuesto, todas las leyes publicadas en el Diario Oficial del Peruano, al día siguiente de su publicación, entran en vigencia. A veces entran en vigencia el mismo día, siempre y cuando lo determine la misma ley. Pero en el caso de parece que se va a seguir su conducto regular y esperemos que el presidente Castillo cumpla su promesa de gobernar para los más pobres. Ahora pasemos al tema más espinoso y el que más preocupa, ¿no? El primer paso luego de publicada la ley y su entrada en vigencia es que la comisión ad hoc se instale y empiece a operar. De acuerdo a esta nueva ley 31, a este nuevo acuerdo del Congreso, la comisión ad hoc va a estar conformada por 3 representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 3 representantes de la Asociación Nacional de Fonavistas y un representante de la ONP. Esta comisión ad hoc es la que tiene la facultad para establecer su reglamento interno. Esperemos que sea un reglamento balanceado, porque al fin y al cabo puede haber algún tipo de sospecha, porque un representante de la ONP funcionalmente depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Y si el reglamento interno de esta comisión establece acuerdos por mayorías, obviamente 3 representantes del Ministerio de Economía y Finanzas más uno de la ONP hacen mayoría de 4 frente a 3 representantes de la Asociación Nacional de Fonavistas. Estamos absolutamente seguros que el reglamento interno establecerá, no solamente porque lo dice la ley, porque un representante de la Asociación de Fonavistas preside esta comisión ad hoc, sino que los acuerdos se lleguen por una mayoría no solamente simple, sino por un acuerdo y un consenso mayoritario, porque esta ley, este tema de la evolución de FONAVI, como le recordamos, lleva 43 años, increíblemente. Esta comisión, esto es importantísimo ahora señalarlo para que usted no se deje sorprender, es el único órgano que determine el proceso de devolución de aportes, así como la cantidad exacta a cobrar por cada fonavista. O sea que al margen de los titulares, de los comentarios, de las estimaciones que se hacen, no solamente por los medios de comunicación escritos, sino inclusive por medios de comunicación hablada, inclusive de televisión, se está especulando sobre una cifra. Se puede hablar de promedio, 21.000 soles algunos, al presidente de la Asociación de Fonavistas dice 15.000, pero quien va a determinar el monto y la fecha exacta y la cantidad a cobrar va a ser esta comisión ad hoc en definitiva. No hay otra instancia. Así que por ahora no hay, solamente queda en las especulaciones por una simple y llana razón. Los montos varían, primero, por la cantidad de tiempo que ha aportado el fonavista, por la cantidad de sus aportes, pero sobre todo, no solamente por el tiempo, sino por el monto. Eso es sumamente importante. Entonces, el monto que cada fonavista cobraría será este monto determinado por la comisión ad hoc será emitido a través de los certificados de reconocimientos de aportes y derechos CERAP. Este es el único documento que establecerá los montos a cobrar y la fecha de pago. Y estos estarán, obviamente, como lo volvemos a repetir, en función del tiempo de trabajo y el monto que aportó cada fonavista. No todos van a cobrar igual. Así que eso es sumamente importante. Ustedes, cuando llegue el momento, obviamente nos pueden escribir y le reiteramos nuestro servicio de orientación y asesoramiento. Nos pueden escribir al 987-098-623. Así que ahí estaremos al pie del cañón para orientarlos y asesorarlos en sus justos reclamos. Así que
Esa es la cruda realidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer esta comisión al margen de determinar, antes de pasar a este tema, ¿no? No solamente tiene que determinar, no solamente tiene que determinar cuál es el monto y la fecha de pago, sino que sobre todo tiene que recuperar los dineros que han estado invertidos en otras instituciones del Estado y liquidar algunos bienes. O sea, tiene que primero esta comisión tiene que reunir el dinero por las cuales para tener utilizado, porque de nada serviría que se instalen y si no tienen dinero no pueden liquidar algunos bienes, algunos títulos que tienen a nombre del FONAVI, ¿con qué dinero se va a devolver? Casualmente, ese es un tema fundamental. Pero antes de ello, vamos a tratar ese tema. Si un fonavista ha fallecido, ¿sus herederos legales pueden cobrar por el titular? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso no solamente lo decimos nosotros, sino lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que ha determinado que estos aportes fueron de propiedad del fonavista. Por tanto, así como el fonavista puede hacer efectivo el cobro, ello también puede hacerlo un familiar directo si es que el titular ya ha fallecido. Entonces, este es el marco en términos generales que hemos tratado el tema de FONAVI, y le reiteramos nuestra disposición de orientarlos. Nos pueden escribir al 987-098-623 al WhatsApp. Las llamadas, por supuesto, las recibimos con mucha complacencia, pero una llamada quita muchas oportunidades a otros fonavistas también que puedan consultar. Así que se nos recarga la línea. Es mucho mejor que ustedes nos envíen el mensaje al WhatsApp 987-098-623, y quien le habla me programo y lo respondo en el término de 24 horas. Y para terminar, obviamente, vamos a determinar algunas conclusiones fundamentales. Estas conclusiones lo hacemos a título personal. Respetamos las demás opiniones, pero nosotros siempre tendemos a no crear falsas expectativas, sino nos queremos acercarnos al mayor realismo que pueda existir. Entonces, las conclusiones son las siguientes. Primero, hay que esperar que se promulgue la ley. Obviamente hay que esperar que se promulgue la ley. Eso, si la ley no entra en vigencia, no puede trabajar la comisión ad hoc, no se puede avanzar en nada, estaríamos absolutamente paralizados. ¿Cuál es la segunda conclusión? Tiene que instalarse la comisión ad hoc. Esta comisión ad hoc es la responsable de todo el proceso, de la emisión de los certificados de aporte, de recuperar los activos del FONAVI, de entablar diálogos con el gobierno para una futura transferencia por parte del gobierno, del pago. Así que eso es fundamental. Como tercera conclusión, ¿todavía no hay fecha ni monto determinado de devolución? Por supuesto que todavía no hay fecha ni monto determinado de devolución, porque casualmente esta comisión ad hoc es la que tiene que determinar y tiene que emitir los certificados de aporte. Hay un avance, y por supuesto ya de más de 1 millón de fonavistas que han cobrado, en los cuales ellos ya tienen reconocido no solamente el tiempo, ya tienen reconocido el tiempo de aporte y el monto que aportaron. Y ya ese es un avance. Nos quedaría, por supuesto, los que se han sumado mucho después, que han sustentado este periodo de aportes, que han elevado documentos, que la comisión ad hoc no ha trabajado. Hay muchos, hemos recibido muchas denuncias, por eso que se llega a una suma más o menos de 2 millones de fonavistas. Y como último acuerdo, esta comisión ad hoc, aparte de que tiene la responsabilidad de recuperar los fondos del FONAVI, tiene también la posibilidad de exigirle y pedirle al gobierno, en el caso de que los fondos propios del FONAVI no sean suficientes, que haga las transferencias de acuerdo a ley. Porque hay que recalcar que la devolución del aporte del FONAVI se ha declarado como una deuda pública, y por lo tanto esta deuda pública tiene que figurar
obligatoriamente en la ley de presupuesto de la República que se aprueba anualmente. Esperemos que esto concluya en buenos términos, esperemos que se llegue a una negociación conjunta con el gobierno para hacerlo factible para ambas partes. Así que esa es nuestra esperanza. El presidente Castillo tiene que promulgarla lo más antes posible. Y con eso pasamos a nuestra última parte solamente para reiterarle nuestra disposición para que nos escriba al 987-098-623. Nosotros somos una asociación civil de defensa del consumidor, que no solamente tratamos el tema del FONAVI y otros, sino todos los temas que tienen que ver con defensa del consumidor. Y antes de terminar, queríamos mostrar nuestra absoluta preocupación porque hasta ahora no se establece ni el pago ni la forma del pago del bono extraordinario de 210 para los trabajadores del sector privado que están en planillas. Ya salió el listado, ya se instaló la plataforma de consulta, pero parece que hay un problema legal con el Congreso, porque el Congreso, dentro de un paquete de observaciones, está analizando este decreto de urgencia para ver si tiene algún vicio de inconstitucionalidad. Entonces, ese es el entrampamiento, esperemos, pero hay todavía hasta el 30 de marzo para cobrarlo. Esperemos que en estos días se solucione el problema y se proceda de una vez al pago de este bono extraordinario 210 para los trabajadores del sector privado que están en planilla y que ganen menos de 2.000 soles. Así que recuerde, un consumidor bien informado es difícil de engañar. Hasta el próximo martes o hasta en cualquier momento si hay algún tema urgente por tratar, y que Dios los acompañe como siempre. Muy buenas noches.